Bienvenidos a Región News Extra. No va todo, no va a tono con el país. Las preguntas son políticas. Asambleístas reaccionan a la consulta popular. Al parecer no les gustan mucho las preguntas que hizo el presidente Daniel Noboa para su consulta popular. Asambleístas del Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana, Construye Independiente expresaron sus posturas sobre la consulta popular del Ejecutivo. Ok, amigos, la consulta popular que envió el presidente Daniel Noboa a la Corte Constitucional generó reacciones en el legislativo. Este 3 de enero, tras conocerse las 11 preguntas de la consulta, asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana del Partido Social Cristiano Construye Independientes expresaron sus posturas sobre esta propuesta. Gisela Garzón, de la bancada de Revolución Ciudadana, sostuvo que estas interrogantes no van a tono con el país, pues argumentó que las preguntas cuyo contenido ya está en tratamiento de la Asamblea a través de las reformas de la Ley de Extinción de Dominio o Código Penal, por ejemplo, a medida innecesaria a un año preelectoral, lo que puede servir para medir cierto nivel de simpatía en la ciudadanía, pero ni una consulta o ley soluciona cuando hay falta de voluntad política y eficiencia en la toma de decisiones, enfatizó Garzón. Escuchemos un poco de sus declaraciones. Sí, preocupada porque no van a tono con las necesidades del país, y eso es algo que hemos dejado muy claro respecto a cuáles son las decisiones políticas y con voluntad política cierta que se pueden tomar. Y son preguntas con base en reformas de leyes que están en tratamiento. La Ley de Extinción de Dominio y el Código Penal están en tratamiento en la Comisión de Justicia y no se requeriría una consulta para este tipo de ajustes legales que se están trabajando ya en la Asamblea. De allí que además preocupa por... Sí, amigos, como ustedes escuchan, esas fueron un poco las reacciones también de los asambleístas. Organizado para justamente hacer lo que sabemos que hace, preocupa también que se ponga eso y qué intereses hay detrás, dónde funcionan los casinos, bajo qué parámetros. Además se trata también de un tema de educación, es decir, no es únicamente pretender atender la inseguridad siendo mucho más punitivista, sino además con un enfoque social, desde las desigualdades, la falta de empleo, la falta de educación, y nada de eso se topa en una decisión de la gente a través de las urnas. Se pueden hacer las cosas en el marco de la seguridad con voluntad política y con buenos funcionarios, pero lo único que hemos escuchado ahora es una ministra que dice que espera juntar recursos para darles insumos a la policía y un ministerio que no funciona cuando al arranque del año son 15 asesinatos en un día. Una medida innecesaria. Innecesaria, pero un buen año preelectoral, que le puede servir de alguna manera para medir cierto nivel de impacto, de simpatía en la ciudadanía, pero que más impacto y más simpatía generaría si es que en efecto son decisiones que sirven para algo. Pero ni una consulta per se, ni una ley per se soluciona cuando hay falta de voluntad política y falta de eficiencia en la toma de decisiones. Pedro Velasco también expresó su preocupación por la pregunta 11 relacionada con el funcionamiento de casinos y salas de juego y alertó que en estos lugares se lava dinero. Me parece importante que todos cerremos filas en este tema, dijo. Asimismo explicó que la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad ciudadanía no debe distraer el rol principal de la institución, que es garantizar la soberanía ecuatoriana. Bueno, estamos escuchando algunas de las preguntas en el tema de la participación de las Fuerzas Armadas, que me parece bien, pero con mucha cautela hay que tomar este tema, porque no se puede tampoco distraer de la obligación principal que tienen las Fuerzas Armadas de custodiar la soberanía, la heredad territorial y dedicar exclusivamente al tema de la fuerza pública, de reforzar la fuerza pública. Así es que eso hay que manejarlo con mucho tino. El tema, por ejemplo, que me parece importante, que debemos cerrar filas todos, es que no se puede permitir que sigan funcionando casinos, sitios de diversión. ¿Para qué? Porque ahí se lava mucho dinero, ahí está mucha actividad ilícita. Es que en eso tenemos que nosotros cerrar, pero yo pienso que hacen falta otras preguntas importantes, por ejemplo, el tema en reformas legales, penales, para efectos de evitar que se siga abusando del habeas corpus, de las acciones de protección, de medidas de cautelares. Ese tipo de cosas me parece que debemos profundizar. Pero es necesaria esta consulta, digo, porque constitucionalistas han indicado que tranquilamente se lo puede hacer vía reformas aquí mismo en la Asamblea Nacional. Se lo puede hacer, pero creo que hizo el presidente en funciones una oferta, un compromiso, y creo que está cumpliendo ese compromiso, y a veces aquí resulta como bastante extenso el tiempo que se toman como para reformar o aprobar ese tipo de reformas constitucionales.
Así es, amigos, como ustedes escuchan también, entre tanto, Vicente Tayano, jefe de la bancada del Partido Social Cristiano, también se pronunció sobre la consulta. Saludó que se busque combatir la inseguridad, pero anticipó que se deben analizar los alcances de anexos de cada pregunta. La semana pasada le hicimos llegar una sugerencia al presidente de que se podría preguntar de la eliminación del Consejo de la Judicatura. También vamos a escuchar su reacción. El presidente envió la consulta como bancada de la CES y aliados, pues la vamos a revisar y a analizar detenidamente, porque esto no pasa solo por el texto de las preguntas, sino entender el alcance de los anexos. Sin duda alguna es importante y rescatable el hecho de que se busque aportar en materia de seguridad, pero también decimos que hay otras temáticas que son importantes para el país, como por ejemplo generación de empleo, que eventualmente podrían ser tratadas. Nosotros, la semana pasada, quisimos llegar como bancada del presidente de la República también una respetuosa sugerencia en el sentido de que se podría preguntar, por ejemplo, eliminación del Consejo de la Judicatura. Camilo Salinas, del bloque de la bancada de Construye, también informó que esta jornada la bancada legislativa analizará punto por punto la consulta popular para posteriormente emitir un pronunciamiento. Además, comentó que hubo una decimosegunda pregunta relacionada con la extradición. Sin embargo, dijo que la eliminaron de último momento. Así es, nuestra propuesta es de que se elimine el Consejo de Participación Ciudadana y que el Consejo de la Judicatura, pero esas preguntas no están. Son preguntas más políticas a favor del gobierno de Noboa que técnicas a favor de la seguridad, recalcó. La Corte Constitucional deberá revisar las preguntas de la consulta popular que se tramite. Recayó sobre la jueza Teresa Núquez, quien deberá remitir al Pleno para el control previo de constitucionalidad. Ok, amigos, este es el dato que tenemos para ustedes. No se olviden de suscribirse a nuestro canal y nos vemos en la próxima.